Vale. Bueno, pues empezamos. Buenas tardes a todas. Yo soy Charo Ricart, soy la presidenta de la Asociación Sexualidad Funcional, pero soy médica y sexóloga. Yo tengo una diversidad funcional, una discapacidad de nacimiento en los dos brazos, que son más pequeños, más cortos de lo normal, y con 4 dedos. No sé quién me está escuchando, no sé si sois familiares o profesionales, pero bueno, sería algo que me vendría bien un poco para enfocar la charla. Si queréis decir alguna cosa, os lo agradecería, o escribirlo por lo menos. Más que nada porque la puedo enfocar hacia un lugar o hacia otro. Aunque es una charla general, esto es un ciclo de charlas que aprobó el ayuntamiento, la denominamos Sexualidad Cuenta, y esta es la última charla del ciclo. Yo quería hacer una charla para una formación básica para profesionales y familias. Es verdad que va a ser muy básico, yo hablo mucho y bastante rápido. Hola Violeta, guapa. Y ¿no me escuchas? ¿No? Me sale que estás conectando con el audio. Bueno, no lo escuchas. ¿Le puedes Voy a escribir escribirte tú? por privado, sí. Sí. Bueno, ¿se suma alguien más? Hola Adelaida, perdona. Bueno, justo estábamos empezando. Yo soy Charo Ricart, soy médico y sexóloga. Esta es una de las charlas, la última charla de un ciclo de charlas que, aprovechando esta circunstancia del COVID, pues tenemos que hacerlas así. Y bueno, la charla de hoy es una charla muy básica para profesionales y familiares. No me habéis dicho un poco si sois familiares o profesionales, pero bueno, va a ser algo general, pero sí que me gustaría que me preguntarais todo lo que necesitéis saber, lo que nos dé tiempo a comentar. Yo espero que sea útil, que es lo que me importa, y bueno, voy a empezar compartiendo la presentación. Os digo que yo hablo bastante rápido porque me gusta contar muchas cosas, pero intentaré y no ir tan rápido como habitualmente, para que si necesitáis algo podáis abrir el micro y consultarlo. O si no, al final intentaré también dejar un huequecito. Marina, ¿querías decir algo? Yo, si quieres, me presento, Sí. porque veo muy poquita gente y no sé si hay algún familiar. Yo soy mamá de un nene de acogida, Vale. con TEA de grado 3 y con una discapacidad importante. Entonces, tiene 14 años y bueno, Sí. pues eso, ya Vale. estamos ahí hace un par de años. Entonces, vengo del mundo de la educación especial, soy orientadora y más o menos. Lo que pasa es que se me está complicando mucho el tema de la conducta, por sus características y porque estoy en la adolescencia. Entonces, te conozco ya de hace mucho tiempo y quería ver si me podía ayudar, aunque más o menos sé todo, pero bueno, siempre viene bien escucharte, a ver. Vale. Que sepas que no la he enfocado a TEA, que sería sería algo más específico, como es una charla más general. Cualquier cosa que tengas después o que quieras Pero comentar, es de como somos... discapacidad intelectual, porque es que si Es, no, porque es una discapacidad intelectual grave lo que yo tengo. Claro, no, es En una este charla, caso, mi hijo. es una charla un poco de todo lo que tiene que ver con el desarrollo sexual, para centrarlos. Igual si me has escuchado puede que te suene algo, pero no está enfocada en discapacidad intelectual, también te lo digo, porque para discapacidad intelectual sería algo más específico. Sí que yo pongo muchos ejemplos y si te sirven algunos, pues bienvenidos, ¿sabes? Pero si ves que por lo que sea no te resuena, lo entiendo también perfectamente, ¿sabes? O si quieres preguntar, como no vamos a ser muchas en principio. Violeta también también es, hola, ella también es educadora con personas con diversidad funcional intelectual, ¿no? Sí. Entonces, sí, según los que seamos o la gente que se vaya sumando, pues lo puedo enfocar un poco por ahí, ¿vale? Pues empezamos para que nos dé tiempo a preguntar, y así, si somos poquitos, pues preguntáis lo que queráis. Claro, un segundo, que ya estoy aquí Dime. plenamente. Sí. Soy Pilar. Sí. Te conocí hace varios años, me hiciste una revisión en Invasat, soy maestra y Mira. además, entonces te empecé a seguir por Sí. Facebook y curiosamente este año estoy trabajando en un centro específico que el año pasado hiciste toda la formación, Muy bien. así que me han dado tu enlace de la charla y he dicho, pues aquí me pongo yo. Pues mira, qué bien.
Bueno, pues espero que te sirva. Ya te digo que va a ser bastante general, voy a hablar bastante, pero lo que me importa es que os quedéis con los conceptos generales. A partir de ahí se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar y así os voy diciendo. Cualquier cosa, encendéis el micro y preguntáis, porque yo no voy a estar muy pendiente. Oye, Sara, tengo un problema. Si aquí se apunta alguien más, no lo veo. O me saldrá. No te oigo. Pincha en mi cámara hay 3 puntitos. ¿Mi cámara? O sea, en la mía, en mi cara. Arriba a la derecha salen 3 puntitos. Sí. Creo que me puedes hacer moderadora o algo así, no estoy Hacer segura. hospedador pone aquí. ¿Eso será eso? Sí, prueba a ver. Ah, pues si desea cambiar el anfitrión a Sara Cervera, sí, ¿vale? ¿Lo tienes tú en cuenta? Sí, la Vale, controlo. gracias. De nada. Bueno, pues a ver cómo... Aquí está. Vale. Os digo que sirve para los dos, para profesionales y familias, por eso es básica, ¿vale? No tenía tiempo, o sea, yo hago formaciones para profesionales y formaciones para familias. Si alguien está interesado en algo más específico, pues ya me lo comenta y vemos cómo se puede hacer. ¿Vale? Lo primero es situarnos. La sexualidad no la entiende todo el mundo de la misma forma porque para empezar no hablamos de sexualidad, hablamos de sexo. Esto es lo básico que tiene que saber cualquier familia o cualquier profesional, que es la diferencia, ¿no? Sexo es un término que se utiliza socialmente y culturalmente desde hace mucho tiempo, pero es un término mal utilizado. Entonces, es importante cuando somos profesionales hablar de sexualidad y también desde las familias de sexualidad porque os digo cuáles son las diferencias. Os las explico antes a mi forma y estilo para que algo muy básico para que lo entendáis. Cuando nacemos, todas las personas nacemos por el útero de nuestra madre y el médico nos coge entre las piernas y nos mira entre las piernas y nos diferencia por nuestros genitales. Si tenemos un pene nos dicen que somos niños, dicen que son niños, y si hay una vagina, pues que son niñas. Esto que hace el médico es diferenciarnos. Nos diferencia el médico o la médico, ¿no? En mujeres o hombres. Y esto es lo único que significa la palabra sexo, la diferenciación biológica entre mujeres y hombres, simplemente por el hecho de tener unos genitales o otros, ¿vale? Esto lo que hace es que todas las mujeres del mundo se llamarán mujeres por el hecho de tener vagina y los hombres se llamarán hombres por el hecho de tener pene. Entre los hombres y las mujeres hay muchas personas que nacen con caracteres sexuales indeterminados, ¿vale? Entonces, ahí no voy a entrar ahí porque es otro tema, es un tema que se desarrolla después con la identidad de la persona, pero que se ha venido tratando de una forma muy particular hasta entonces, ¿vale? Pero lo importante aquí es que la palabra sexo la utilizamos mal en nuestra sociedad. Sexo solamente es lo que significa ser mujer o ser hombre, con los condicionamientos que eso supone. Es decir, si somos mujeres tenemos un cromosoma XX, si somos hombres tenemos un cromosoma XY, con lo que eso conllevará en nuestro desarrollo biológico, simplemente eso. Entonces, sexo no es follar, no es el coito y no son las prácticas íntimas, es lo que nos diferencia en mujeres y hombres. ¿Qué es la sexualidad? Que es algo mucho más grande, ¿no? Y que tampoco es, la sexualidad tampoco es el coito o tampoco es follar. La sexualidad es algo que tenemos todas las personas, es una dimensión general del ser humano. Nadie puede decir que no es una persona sexuada, sexual. ¿Por qué? Porque engloba todo nuestro ser. Está basada en nuestro cuerpo, nacemos y tenemos un cuerpo y todas las personas, por el hecho de llamarnos seres humanitos y humanitas, quiere decir que tenemos un cuerpo, mujer o hombre, es decir, se basará en el sexo, pero además de un cuerpo tenemos un cerebro que se va desarrollando y que va conformando nuestra personalidad y que va teniendo unas vivencias y que tiene una forma de sentir, de comunicarse, de identificarse, de relacionarse, ¿vale? Y además, en estas interacciones, somos seres sociales, con lo cual nuestro cuerpo va creciendo, nuestro cerebro se va desarrollando y nosotros nos vamos relacionando con otras personas. Cuando nos relacionamos con otras personas, expresamos lo que sentimos por esas personas. Y esto es la intimidad. Y todo esto
es la sexualidad. Engloba, como dice la OMS, que es una definición perfecta en cuanto a la sexualidad, el sexo, es decir, si somos hombres o mujeres, la identidad de sexo, que esto quiere decir cuando nuestro cerebro se va desarrollando, cuando somos bebés, no somos conscientes no tenemos percepción de nuestra propia identidad. Llega un momento de nuestra edad, en los 6 primeros años, donde lo habitual es que te mires entre las piernas o que asumas o percibas quién eres. Entonces, aquí es donde surgen, cuando tú tienes vagina y te consideras una niña o una mujer y dices, pues estoy conforme con mi cuerpo, me siento a gusto, o por el contrario, tengo vagina, pero yo no me siento a gusto en este cuerpo que me ha tocado, que encima no he elegido. Esto sería la identificación necesaria que hacemos todas las personas de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia percepción sexual. Aquí es donde cuando surgen las diferencias entre nuestro sexo asignado y nuestra percepción de nuestro cuerpo, serían las personas transexuales o las que no están conformes con su identidad de género, ¿vale? Aparte de esto, vamos creciendo, no somos bebés siempre, vamos creciendo de niños, adolescentes, más adultos, ¿no? Nos vamos relacionando y cuando nos vamos relacionando nos acercamos a unas personas o a otras por unas determinadas circunstancias. Es decir, yo oriento mi deseo, me acerco a las personas que me interesan por las razones que sean, y ya sean mujeres o hombres o los dos géneros, ¿vale? Esa es la orientación sexual y esto también engloba la sexualidad, ¿vale? Esto sería todo lo que pone aquí, que la sexualidad está basada en el sexo, en la identidad de sexo, en la orientación sexual. Lo que viene aquí es el erotismo. Lo siguiente es, cuando yo me relaciono con las personas que yo quiero, expreso lo que siento con esas personas y tengo relaciones íntimas con esas personas de la forma que yo sé, que yo quiero, que me produce placer, bienestar, etcétera. Eso quiere decir que no hay una única forma de expresión íntima, sino que hay infinitas. Porque aunque Sara y yo seamos mujeres, Sara y yo no tenemos el mismo cuerpo, a Sara y a mí no nos gustan las mismas personas, igual nos hemos percibido diferentes o no, en este caso nos percibimos, porque la conozco, las dos como mujeres, pero a Sara le pueden gustar las mujeres y los hombres y a mí solamente los hombres, o al contrario, viceversa, pero cuando Sara se relaciona con hombres y yo también con hombres, en mi intimidad yo realizo cosas que a mí me gustan y Sara sus cosas. No tienen por qué ser iguales, ni las mismas, ni tenemos el mismo cuerpo, ni la misma forma de expresarnos, ni de comunicarnos, ni la misma sensibilidad, ni las mismas vivencias, ni nada parecido. Con lo cual, nuestra sexualidad, aunque seamos dos mujeres, es diferente. Y esto es importante. Y no es ni mejor ni peor la mía o la de Sara, ¿vale? Por mucho que yo pueda practicar el coito y Sara no, o al contrario. No hay una vinculación, el sexo no es, el coito no es follar, es la expresión de la sexualidad, de cómo yo me relaciono con las personas. Por eso también es vinculación afectiva, por eso también es amor y por eso también es la reproducción para aquellas mujeres o parejas que así lo elijan, ¿vale? Por ello mismo, la sexualidad se puede expresar de 1000 infinitas formas. Pensamientos, fantasías, deseos, creencias, etcétera, lo que estáis leyendo, para no enrollarme. Esto quiere decir que cada sexualidad es única e individual de cada persona y esto es muy, muy, muy importante porque en el caso de las personas con diversidad funcional que tenemos alguna dificultad del tipo que sea, no seguimos unos patrones estándares que se suponen que son lo normal o lo que hay que hacer para ser sexual, sino que nuestra expresión de la sexualidad es igual de válida que cualquier otra, ¿vale? Y hay que comunicárselo esto a las personas para que sepan que pueden relacionarse en su intimidad de muchas e infinitas formas, ¿vale? Pero aparte, nuestra sexualidad, la de cada uno, está condicionada. Si Sara y yo somos mujeres y todo lo que os he contado, Sara ha nacido en una familia y yo en otra. La familia de Sara es muy religiosa y la mía no, me lo estoy inventando todo, ¿eh? Lo que quiero decir es que las vivencias que cada persona tiene en su desarrollo sexual marcarán también mucho cómo va a ser ese desarrollo sexual. Si ella tiene una familia
que la protege más o que no le permite desarrollarse a este nivel porque tiene muchos tabús al respecto, pues tendrá una sexualidad mucho más reprimida que la que pueda tener yo con un ambiente un poco más liberal o más abierto de mente, ¿no? Si Sara ha nacido en África y yo en Europa, pues nuestras religiones, nuestros condicionamientos, nuestra cultura es diferente y eso va a marcar mi sexualidad. También el nivel socioeconómico, cultural, ético, religioso, bueno, lo que quiero decir es que aparte de nuestra condición como personas que influye nuestro cuerpo, nuestra mente, cómo nosotros nos percibimos y lo que nosotros expresamos, existen unos factores externos, como todo en la vida, que van a marcar un poco cómo podamos nosotros desarrollarnos sexualmente. Y esto es muy importante porque estos factores externos en muchas ocasiones impiden a las personas con cualquier tipo de diversidad a desarrollarse satisfactoriamente, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que la sexualidad es un derecho humano de todas las personas, todas, hasta las personas con mayores dificultades o con mayores incapacidades, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas las personas necesitamos estas tres cosas y esto es básico y hay que metérselo en la cabeza tanto las familias como los profesionales. Aunque intentemos evitarlo, todas las personas necesitamos esto. Una seguridad y estima que viene de los vínculos de apego de cuando nacemos. Cuando nacemos nos encontramos solos en este mundo o solas, ¿no? Entonces, estos vínculos de apego, que son los primeros afectos, vienen de este entorno familiar, ya sea monoparental, de las 1000 formas que existen. El abuelo, la abuela, el tío, la que sea. Lo que quiero decir es que la persona tiene que sentirse seguro y querido, o segura y querida en este mundo como principio básico. Y esto es muy importante y sabéis que si eso no existe, la persona tendrá unas carencias, que serán unas carencias de soledad emocional. Se sentirá desprotegido o desprotegida y solo o sola en este mundo, ¿no? Y esto es importante y marcará sus vivencias. Lo mismo pasa conforme se va haciendo más pasa niño a adulto y empieza a relacionarse porque somos seres sociales que estamos en un mundo global. Todas las personas. Entonces, por mucho que estemos en una burbujita, lo adecuado y lo sano es relacionarse con más personas, no solamente con tu entorno familiar. Empiezan estas redes de relaciones sociales y esto es importantísimo para generar otros vínculos afectivos que no son los vínculos de apego que generan esta seguridad y estima, sino que saber habilidades sociales, habilidades de comunicación, empoderamiento de la persona en este mundo y si eso no sucede, si estas relaciones sociales son muy limitadas o son impedidas, pues aparecerá lo que se llama la soledad social y esta persona se sentirá como en una burbuja rara, inferior en muchas circunstancias, ¿vale? Porque por muy protegida o protegido que esté, posiblemente tenga estímulos externos que le hagan pensar por qué yo no tengo este tipo de relaciones. Y esto no quiere decir que las personas necesitemos relacionarnos con infinitos grupos de amigos, no, sino que el círculo básico tiene que ser un poco más amplio al círculo familiar, ¿vale? Y luego la tercera cosa que se nos olvida es que todas las personas, todas sin exclusión, necesitamos contacto e intimidad corporal. ¿Esto qué significa? Que necesitamos poder expresar lo que sentimos hacia las personas que nos rodean. Y eso se muestra con muestras de afecto, ¿no? Ya sean de contacto corporal, ya sean de contacto visual, o sea, mostrar la afectividad y comunicarte con las personas es expresar lo que tú sientes y esto es necesario para todas las personas, pero además todas las personas necesitamos el contacto con la piel y con nuestros sentidos. Por eso tenemos 5 sentidos y entre ellos el tacto, ¿vale? Si esto no ocurre, la persona no tiene afecto y sexualidad. Sexualidad con ella misma, con otras personas, que no quiere decir el coito, quiere decir poder mostrar estos afectos, poder comunicarse, poder sentirse querido o querida más allá de mi entorno familiar. Si esto no ocurre, la persona sufrirá un poco de frustración sexual. Esto compete en estas 3 necesidades
son, igual que la sexualidad, desde que nacemos hasta que morimos. O sea, la sexualidad está en todas las personas desde que nacen hasta que mueren. No podemos decir que no somos personas sexuales, incluso teniendo 80 años o con un añito, ¿vale? Somos personas sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Esto es importante porque en muchas ocasiones pensamos que por tener una dificultad o mucha dificultad, la persona no necesita relacionarse socialmente o no necesita estas muestras de contacto o estos afectos externos, ¿vale? Entonces, esto es general, para un adecuado desarrollo sexual, todas las personas necesitaríamos 3 cosas importantes, y es, si os he dicho que cuando nacemos somos personas por el hecho de tener un cuerpo, cada cuerpo se va a ir desarrollando, no va a ser el mismo cuerpo que tengo a los 2 años que a los 10, que a los 18, que a los 30, que a los 50, ni que a los 80. Mi cuerpo, con mis circunstancias, mis genes, mis hormonas y mi diferenciación y condición biológica o mi dificultad, en el caso de tener una discapacidad de la que sea, si me afecta a nivel físico, me afectará en mi grado de evolución biológica, según lo que sea, pues marcará mi cuerpo, mi condición biológica, que va a influir en mi desarrollo sexual. Entonces, ¿qué es importante para cada persona del mundo? Conocerse lo mejor posible. ¿Por qué? Porque yo, aunque sea una mujer y me llame mujer como Sara, tengo mi cuerpo y Sara tiene otro cuerpo. Y igual a mí me bajó la regla a los 10 y a Sara a los 14 o a los 12, ¿no? Yo tengo más pelo y Sara menos. Mi genética marca unas circunstancias que puedan ser que yo qué sé, que tenga más, o sea, que tenga, por ejemplo, tiroides y Sara no. O sea, 1000 cosas que hacen que si yo no conozco mi cuerpo, no sé cómo va a ir cambiando y evolucionando. Cuanto más conozca yo mi cuerpo, mejor sabré, mejor percibiré lo que me va pasando. Seré más consciente del cuerpo que me ha tocado. Esto es muy importante para las personas con diversidad funcional porque es necesario, a veces no existe una facilidad para poder acceder, para poder ser consciente de este cuerpo, o a veces necesitan de otros apoyos para que sean conscientes de su cuerpo, y esto hay que facilitarlo. No es que me baja la regla y nadie me cuenta nada, o no es que tengo una erección y nadie me cuenta nada, porque si yo no puedo saber qué me pasa o por qué me pasa esto, porque nadie me informa o porque no tengo acceso a que nadie me lo cuente, porque por las circunstancias que sean, si nos estamos manejando en la discapacidad, todas sabéis a lo que me refiero, pues va a ser más difícil. Entonces hay que facilitar a la persona que se conozca en la mejor medida de lo posible. Pero necesito conocer mi cuerpo, y en este caso yo soy mujer, y necesito conocer el cuerpo de los que me rodean, es decir, del género contrario, del sexo contrario. ¿Por qué? Porque posiblemente me pueda relacionar en un futuro con esa persona y necesito tener conocimiento e información para saber cómo es el cuerpo de los otros. Pero también es importante y muy, 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 muy importante desde los inicios reconocer las diferencias. Mi cuerpo es diferente al de Sara y no es ni mejor ni peor que el de Sara. Yo tengo unas cosas o sea, yo tengo que encontrar la belleza de mi cuerpo y Sara el suyo. ¿Por qué? Porque Sara no va a vivir mi vida y yo no voy a vivir la de Sara. Y yo tendré que estar a gusto y conforme con mi cuerpo, con el que me ha tocado, que no hemos elegido, para poder tener autoconcepto, autoestima, empoderarme y poder tener seguridad a la hora de relacionarme con otras personas y saber que la belleza está en mí y que soy una persona capaz de ser deseada y de desear a otras personas porque soy persona, no porque soy una discapacitada o una persona con discapacidad que no se va a relacionar porque no tiene un cuerpo perfecto. Todas las personas del mundo somos diferentes, no hay dos cuerpos iguales, con lo cual dar valor a la diversidad va a ayudar a eliminar complejos, prejuicios, a empoderar a las personas y a que cada persona reconozca la belleza en su cuerpo y sea consciente de que cuanto más conozca su cuerpo, más va a saber lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le va bien, lo que no le va bien. Y en esto lo hablaremos posteriormente, pero
pongo a Sara, que es la que más conozco, igual Sara es muy sensible y yo menos. Igual a Sara le gusta que le toquen el pezón y a mí no, etcétera. O sea, cada persona se tiene que conocer conforme se va desarrollando y esto es lo básico para un desarrollo sexual satisfactorio. La segunda parte, como os he dicho antes, aparte de un cuerpo, tenemos un cerebro que va teniendo vivencias, que se va desarrollando, que se va percibiendo y que de repente se percibe en un cuerpo y dice, ostras, yo soy Charo, tengo una vagina, me dicen que me llamo Charo, pero estoy conforme, yo no me siento a gusto con mi cuerpo, a mí me gusta, no sé, me siento más como un hombre o como un chico, o como empiezan las confusiones o la no percepción en tu propio cuerpo. Esto puede ocurrir o no. Yo acepto que soy Charo, me gusta ser mujer, me identifico con el resto de las niñas y estoy a gusto con mi cuerpo. Esto es muy importante y esta identificación la hacemos todas las personas de una manera u otra. Cuando empiezan los síntomas donde esa persona no se identifica con su cuerpo, van a aparecer las discordancias y esta persona lo va a intentar expresar. Antes se reprimía más, ahora está más contemplado, por suerte, ¿vale? Esta aceptación, además, pasa porque tenemos vivencias y nos vamos relacionando y tenemos entornos diferentes y vamos aprendiendo habilidades de comunicación, sentimos cosas, tenemos sentimientos, nos acercamos a unas personas o nos acercamos a otras, o somos más tímidos o más tímidas, o tenemos muchas habilidades de comunicación, etcétera. Vamos a ir conformando nuestra capacidad de situarnos en el mundo como personas, como el resto de otras personas, y nos vamos a relacionar con las personas. Y ahí me voy a relacionar con las personas que me gusten. Me voy a relacionar en la intimidad con las personas que me gusten. O voy a crear vínculos afectivos de otros tipos, como la amistad, con las personas que me caigan bien. ¿Y por qué no soy amiga de todo el mundo o no conozco a todo el mundo? Porque no me relaciono con todo el mundo, pero sí que elijo a mis amistades, ¿vale? Las personas elegimos con quién nos queremos relacionar. Sara y yo somos dos mujeres, igual a Sara le gustan un tipo de personas y a mí otras. ¿Por qué? Por 1000 cosas, porque a mí me gusta que me cuenten cosas de historia y a ella le gusta salir de fiesta. Por lo que sea, nos fijamos en unas personas o en otras, ¿vale? Y esto es importante porque esto pasa por la aceptación y percepción de este cuerpo que me ha tocado, saber quién soy Charo, soy una mujer, me gusto, me acepto, a pesar de mi dificultad, es decir, una persona con diversidad funcional es muy significativo cuando ha entendido y ha aceptado su discapacidad o cuando no, cuando se siente diferente al resto o menos, o cuando no, o cuando se siente simplemente una persona. Esto es muy importante y el trabajo de la aceptación es muy, muy importante en las personas que tenemos cualquier tipo de discapacidad. ¿Por qué? Porque si no nos vemos igual que el resto de las personas, nos va a costar mucho relacionarnos, nos va a costar mucho vencer muchos más complejos, muchas más inseguridades y siempre vamos a tener tendencia a acercarnos quizás por necesidades de afecto, pero no porque sepamos con quién nos queremos relacionar. Hay muchas circunstancias que se dan por esta falta de aceptación y de conocimiento de quién soy. Así que el aceptarse es el segundo paso muy importante en todo nuestro desarrollo sexual. Y por último, a expresarnos eróticamente. ¿Qué quiere decir? Que una vez yo ya me relaciono con las personas que elijo, necesito habilidades, necesito herramientas, necesito saber que me puedo relacionar con otra persona consensuadamente, con formas de expresión que nos resultan satisfactorias a las dos personas con las que interactuemos, o en el caso de la autosatisfacción, mi cuerpo me pide, no solamente me pide reproducirme o está inerte, tiene sensaciones y hormonas que en determinados momentos están muy elevadas y me pide satisfacción o placer. Esa es la autosatisfacción, que hablamos de la masturbación, que no todas las personas realizan siempre o no en todas las etapas de la vida lo realizas con la misma frecuencia, pero que es un derecho también de la persona a poder darte satisfacción y placer a uno mismo. Pero puede ser contigo mismo o puede ser si te relacionas con otra persona. En esta expresión de la erótica es infinita, es decir, dos personas que se relacionen, Sara y yo, podemos estar dándonos besitos toda la tarde y ser las más felices del mundo,
o podemos realizar 50 prácticas diferentes y esa es nuestra, así funciona nuestra sexualidad o con eso nos divertimos y nos sentimos completas o nos gustan estas prácticas. Es decir, la expresión como cada uno y cada cual se relaciona es la suya, ni mejor ni peor. Lo que sí que es necesario en la diversidad funcional es no limitar a la práctica del coito la única expresión de la sexualidad. ¿Por qué? Porque en muchas circunstancias, si esto no se puede realizar, la persona no se siente un ser sexual y no es real, ¿vale? Podemos estar mirándonos todo el día y ser las personas más felices y tener la satisfacción o el placer más pleno, ¿vale? Esto es importante. Por favor, pararme, que ya veis que yo voy en carrerilla. Si necesitáis preguntar algo, me lo decís. Empezamos un poco en lo que sería qué podemos hacer para ayudar y favorecer al desarrollo sexual de nuestros hijos o de las personas con las que trabajemos o compartamos, ¿vale? Pues primero que nada saber que la sexualidad está en nuestra vida diaria, está en todo lo que es todo lo que somos, todo lo que sentimos y todo lo que percibimos o expresamos, con lo cual la educación sexual como padres o como profesionales que podamos hacer, tiene que ser día a día. En todo podemos hacer una práctica de educación sexual. O sea, en todo podemos estar ayudando a la persona a desarrollarse sexualmente. Y para ello habrá que utilizar muchas herramientas, y habrá que, en los casos en los que se necesite, acudir a diversos sectores, como pueden ser, pues si somos profesionales, trabajar con las familias o con los sectores sociales, es decir, con todos los agentes implicados en el entorno de la educación. Incluso, para las familias que me estáis escuchando, con el entorno familiar. Es decir, si nosotros estamos trabajando y somos padres, habrá que informar a los abuelos, a los tíos o a lo que sea, de qué estamos haciendo. Porque si yo estoy intentando desarrollar la autoestima o abrirle las puertas a mi hijo o a mi hija para que se sienta bien y para que pueda desarrollarse más satisfactoriamente, y luego llega la abuela y le dice continuamente que no sirve para nada o que no puede tener novio o que no se puede relacionar o que eso no va a ser para ella o para él, etcétera, pues estamos confundiendo a la persona, y eso va a marcar también un poco esta facilidad para que la persona pueda sentirse libre y, sobre todo, igual al resto. Es decir, ni mejor ni peor. Somos personas con una dificultad, la que sea la de cada persona, pero somos personas, primero que nada, con nuestra dificultad. Y esto es muy importante que la persona lo entienda, en la medida de lo posible, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo empezaríamos? Pues en cuanto a claves para profesionales y también para familias, es que de sexualidad no hablamos a no ser que nos pregunten. Nunca hablamos de sexualidad. Entonces, esto es anticiparse a no dejar que pase el tiempo hasta que la persona no me pregunte, pues no voy a sacar el tema, porque me es incómodo, porque no voy a saber contestarle, porque no voy a saber ayudarle, porque me voy a meter en un fregado o porque voy a abrir la caja de Pandora y no quiero, ¿vale? Pues no. Es un error pensar que esto no nos va a salir antes o después. Nos va a salir porque todas las personas, como os he dicho antes, necesitamos esas tres cosas y van a salir en la persona a mayor o menor escala y cada persona a su ritmo. Pero es necesario hablar del cuerpo, hablar de las emociones, hablar de la comunicación, hablar de la libertad para expresar lo que se siente, hablar de las relaciones íntimas y facilitar a la persona que vaya que no se sorprenda ante los acontecimientos que le están ocurriendo, porque estamos hablando de personas que no se sienten posiblemente dentro de una normalidad, entre comillas, o que tienen unas dificultades específicas, y nos tendremos que adelantar un poco para que esas sorpresas sean entendidas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las discapacidades intelectuales, pues cuando a la chica le baja la regla, pues no es que no le doy una palmadita y le digo, como nos decían a nosotras, ya eres mujer y me quedo ahí, ¿no? Eso significa una charla de 1000 infinitas cosas sobre lo que te va a pasar cada mes, sobre los dolores que vas a tener, sobre qué significa eso, pero no significa que es que ya te puedes reproducir.
sino significa otras cosas. O sea, a cada edad sus valores oportunos, pero es importante adelantar estas conversaciones, igual que es importante adelantarla en los hombres. Si sabemos que tenemos un chico con una discapacidad intelectual y sabemos que todos los chicos a determinada edad van a empezar a tener erecciones matutinas o necesidades de masturbación porque tienen un pene que se pone en erección y van a tocar, pues tendremos que hablar de que esto es normal y que puede ser que se le ocurra, y cuando se le ocurra, si nos lo cuenta, será mejor, porque podremos ayudarle a saber cómo se hace o a por lo menos que sea una práctica natural y que lo viva con naturalidad, ¿vale? Pondría 1500 ejemplos, pero sabemos que el tiempo es limitado. Luego, más importante que darles clase de educación sexual, o sea, más importante que contarles cosas para que aprendan, es facilitarles que sepan que estas cosas se pueden hablar de forma natural con nosotras o con nosotros, porque son cosas que nos ocurren a todas las personas. Es decir, si soy una madre, a mí también me ocurre, hija. Si soy un profesional, a mí también me ocurre, está muy bien, puedes contarme lo que quieras, lo importante es que puedan contaros las cosas que les pasan, para todo, para que no se queden frustrados por su cuerpo o con muchos complejos e inseguridades, para que puedan expresar lo que sienten y para que si tienen alguna dificultad a la hora de relacionarse íntimamente, ya sea por cuestiones de acercamiento a otras personas sin saber qué tipo de acercamientos practican o por abusos, etcétera, si hemos facilitado hablar de estos temas, siempre van a confiar más en nosotros a la hora de contárnoslo. Luego, hablar desde la verdad, o sea, decir las cosas claras y no inventarse cuentos no ayudan porque no lo van a entender o los vamos a tratar como que estas cosas no son para ti, ¿no? En casos de discapacidades que no son cognitivas. Luego, no limitarse a contestar la pregunta, sino contestar siempre un poquito más. Pues si sabemos que estamos hablando con una niña de 10 años, pues ya que nos ha preguntado algo o que hemos sacado el tema de algo, contamos un poquito lo que puede pasar cuando estén los 12, 13, 15, ¿vale? Y así le damos más información para que tenga más herramientas cuando le vayan pasando las cosas. Luego, la naturalidad significa que todas las personas no tenemos por qué saber todas las cosas y las personas también nos puede dar por nuestra cultura y por nuestra educación, miedo a contestar según qué cosas, conocimientos de no saber qué contestar y pudor o vergüenza. Entonces, simplemente decir que no lo sabemos, que lo preguntaremos o que nos da un poco de vergüenza, pero que ya lo pondremos se lo preguntaremos a alguien que sea más experto o más experta o que nos pueda ayudar. Pero cuando alguien, o sea, en el caso de que nos pregunten, esa pregunta se tiene que contestar porque es una inquietud que tiene la persona y que le va a marcar bastante para su satisfacción en el desarrollo sexual, ¿vale? Luego, no siempre se pregunta con palabras, sino que a veces y en otras condiciones y en según qué tipos de discapacidad hay que poner atención a los comportamientos y a las actitudes de la persona. Esto en discapacidades limitantes es muy, muy importante. Es decir, por ejemplo, centros de educación especial, lo que hemos percibido y lo que percibo y lo que he escuchado que es alarmante, no, lo siguiente es que si una persona que lleva pañal, que necesita pañal, que depende de otras personas, ya sea mujer o hombre, pero en el caso del hombre es más evidente, cuando le quito el pañal tiene una erección, lo que no le puedo poner es directamente otro pañal. Y esto es lo que está sucediendo. Esta persona va a estar de por vida con un pañal y no estamos atendiendo a sus necesidades en absoluto. Si a nuestro novio, pareja, marido, resulta que cuando tuviera una erección le subiéramos la bragueta, pues no le haría ninguna gracia. Pues más o menos esto es la realidad de lo que está sucediendo y muchas otras barbaridades, y no es una cuestión es una cuestión de falta de conocimiento, pero también es una falta de considerar a la persona sin necesidades, ¿no? Sin necesidades de poder dar libertad a la expresión de su cuerpo. Y tiene un cuerpo y por eso se llama persona, ¿vale? Y luego tenemos que buscar apoyos si la persona tiene dificultades cognitivas o de comunicación o profesionales cualificados. Esto es importante antes que no mirar o dejar de actuar. Luego, ¿cómo entendemos la educación sexual? Pues podemos seguir el modelo antiguo, que es orgasmo, coito y genitales, es decir, necesito tener un orgasmo, necesito practicar el coito y mi sexualidad está en mis genitales, con lo que esto genera y limita a la persona, o desde un modelo amplio, que es el que estamos
en el siglo XXI, por suerte, está empezando, que es un modelo desde el placer, desde el cuerpo, desde la erótica, desde las posibilidades y el bienestar que generan tu cuerpo una sexualidad saludable, ¿vale? Entonces, yendo por las partes de cómo podemos, de qué significa conocer el cuerpo, ya lo he comentado un poco antes, pero os lo pongo para que lo podáis leer. Perdonad, ya veis que voy súper rápido, pero es que quiero contaros muchas cosas y me embalo. Pero bueno, conocerse significa conocer las partes del cuerpo, diferenciar los órganos sexuales femeninos y masculinos de forma sencilla, pero no solamente los órganos sexuales, todo el cuerpo es importante, una actitud positiva hacia los órganos genitales como una parte más del cuerpo, no como una parte especial, como una parte más, dándole el valor que tiene, pero no haciéndolo sentir ni como algo súper importante ni como algo tabú, conciencia del propio cuerpo y de las manifestaciones de su propio cuerpo son las conductas masturbatorias, atender e informar de que hay picos, o sea, de que todas las personas pasamos por la adolescencia y por la etapa del mono, que digo yo, y lo digo mucho en los colegios de educación especial, todo el mundo se agobia en la discapacidad, sobre todo en la discapacidad cognitiva, cuando la persona empieza con conductas masturbatorias que no sabe realizar o que las realiza en público o que las realiza de la forma que sea porque nadie se lo explica. Estos son todo faltas de información y de no atender un poco a las necesidades de esta persona, que son individuales y cada persona necesitará de unas pautas o de unas herramientas o de unos recursos para poder hacerlo bien, pero en muchas ocasiones y en la discapacidad intelectual tenemos que ser conscientes que si no van a poderse relacionar de forma íntima con otras personas de forma autónoma, hay personas que sí, con discapacidades intelectuales leves o otros déficits cognitivos más autónomos, pero hay otras personas que no. Si no les dejamos, por lo menos, que puedan realizar esta autosatisfacción o enseñarles a cómo hacerlo, pues vamos a limitar una parte de su desarrollo muy importante. Luego, lo que os decía, valorar positivamente las diferencias entre las personas, esto es darle valor a la diversidad, a la diferencia, en vez de como algo excluyente, como algo enriquecedor, y comentar y apreciar las diferentes etapas evolutivas de la persona. Pero esto en todas las edades, porque es que no pasamos de la adolescencia, luego estamos en la etapa adulta y luego estamos en la menopausia, en la vejez. Todas las personas necesitaríamos estas cosas. Esto no solamente es para personas con discapacidad, es en general, pero es muy importante atender a estas cuestiones cuando hay algún tipo de diferenciación, ya sea cognitiva, física, sensorial, etcétera, ¿vale? Hablar de la menstruación y de las necesidades de estas, igual que de las erecciones o eyaculaciones matutinas o lo que venga, ¿vale? ¿Cómo trabajar la aceptación? Al final, trabajar la aceptación es la sexualidad, la vivencia del hecho de que somos seres sexuales. Pues primero, que la sexualidad, o sea, es hablar de sexualidad y es que les suene la palabra sexualidad, que es como algo que forma parte de todas las personas y es como nos comunicamos con los demás, que es algo que nos produce placer, que son nuestras relaciones afectivas, que qué bien nos sentimos cuando no solamente nos quieren nuestros padres, sino los demás, que cómo expresamos eso que sentimos, ayudarles a crear las habilidades sociales. Luego, si ya llegamos tarde o empezamos tarde porque nos encontramos con una persona de 30 años, 40 años en la que no hemos hecho nada de lo anterior, pues tendremos que revertir esos mitos o falsas creencias que tiene esta persona acerca de la sexualidad. ¿Vale? Esto es importante. Luego, asegurarnos en todas las personas que ha conformado su identidad, es decir, que no está en un cuerpo en el que no acepta, sino que se percibe como un hombre o como una mujer a pesar de su diversidad funcional. ¿Qué pasa con esto? Que muchas personas con diversidad funcional, con discapacidad, no se sienten verdaderos hombres o verdaderas mujeres y entonces ni siquiera se identifican. Esto no suele pasar, no digo que sea lo frecuente, pero sí que hay que asegurarse de que esto está claro en la persona. Lo mismo pasa con la orientación. Se presupone que todas las personas con discapacidad somos heterosexuales mientras no se muestre lo contrario. ¿Por qué? Porque no nos preguntan, porque no les interesa o porque piensan que no nos vamos a relacionar. No digo todas las discapacidades, pero estamos hablando en general y hay que atender a esta orientación sexual, que por cierto la orientación del deseo no es tan importante. O sea, tendemos a etiquetar a las personas en heterosexuales, bisexuales, lesbianas, gays, y esto puede cambiar a lo largo del proceso del desarrollo sexual de la persona. Es decir, seguro que conocéis todos o tenéis amigos o amigas que
pensabais que eran heterosexuales y luego resulta que han tenido relaciones homosexuales o que son bisexuales. Esto cada vez es más frecuente porque no nos fijamos solamente en el género o en el sexo, sino en cómo es la persona y qué es lo que nos atrae de esta persona. Entonces, la orientación sexual no es tan importante, sí que es importante cómo se relaciona esta persona y por qué se relaciona y elige a los chicos o a las chicas para relacionarse, para que sepa por qué lo hace, ¿no? Esto es más importante. Respecto y que sea libre de expresar lo que sienta hacia quien sienta, ¿no? Que no sea vea limitada o que, bueno, esto hasta ahora no era tan normalizado, ¿no? Era muy difícil expresar o esto, la expresión de salir del armario, pues a día de hoy todavía existe y hay que tener cuidado con eso, que la persona no se sienta reprimida. Luego, fomentar valores en relación con otras personas basadas en el respeto, es el respeto hacia uno mismo y el respeto hacia los demás, pero hacia uno mismo es muy importante. Y aquí en la aceptación lo que más prima, que está creo que después, es la autoestima y el autoconcepto. Si nosotros nos aseguramos de que nuestro hijo, hija, alumno, alumna, lo que sea que con la persona que trabajemos, se siente persona, hemos hecho un gran paso. No se siente discapacitado o discapacitada, sino se siente persona como cualquier otra persona y acepta sus dificultades y es consciente y se hace consciente de sus dificultades, va a caminar mucho mejor en la vida que si se siente diferente. Por eso, en la parte de aceptación, lo importante es que la persona sepa encontrar lo bueno que tiene, sus valores, sus potenciales, su capacidad de relacionarse y de estar con otras personas. Si esto es dificultoso por las características que tenga, hay que favorecer habilidades de comunicación y esto es enseñarle a comunicarse, no pensar que sabe o que tiene que saber por el hecho de que se relaciona con otras personas. Hay que hablar de habilidades de comunicación, hay que generar confianza con el grupo, hay que favorecer el diálogo y la comunicación sobre temas relacionados con grupos de iguales, con familias, con escuelas, con centros. Hay que dar herramientas y no solamente las personas con discapacidad intelectual. Si conocéis personas con Asperger, este es el eslabón de la cadena donde se quedan paralizados. Las personas con Asperger tienen dificultades en su faceta de comunicación y de habilidades sociales y pueden ser personas muy inteligentes, pueden saber perfectamente lo que les pasa a su cuerpo, pero se quedan bloqueados a la hora de relacionarse. Si no les ayudamos de verdad, como si partieran de cero para relacionarse, lo tienen muy complicado para llegar a la parte de la expresión y de la intimidad. Con lo cual, cada persona con sus dificultades tendrá limitaciones en según qué cosas, pero es importante que esto se tenga en cuenta. Luego, relacionarse también significa, aparte de habilidades sociales, hablar de las formas de relacionarnos, de lo que nos han contado y no es verdad, de los mitos del amor romántico, de que no todas las personas tenemos que casarnos, tener un coche, hijo, perro, etcétera, sino que hay muchas formas de vivir y muchas formas de relacionarse. ¿Por qué? Porque hay muchas frustraciones por el hecho de que mi hermana tiene novio y yo no, o mi hermana se reproduce y yo no, o no voy a encontrar a nadie por el hecho de tener una discapacidad. No es real, sino que no todas las personas, y hay ejemplos, si igual tu hermana se ha casado, tu tía es soltera y no pasa nada y vive feliz. Lo que quiero decir es que no solamente las personas con discapacidad estamos solas o tenemos que estar solas o parece que tengamos que estar solas, ¿no? Hablo masculino y femenino en general, ¿vale? Luego, aprender a reconocer situaciones de riesgo asociadas a su sexualidad, aprender a decir que no. Esto también tiene que ver y es muy importante en las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque si yo no tengo autoestima, no tengo autoconcepto, no sé quién soy, no sé lo que me gusta, no sé por qué elijo a las personas que elijo, ya sean hombres o mujeres, porque me gusta Juan o me gusta María, o es que me gustan las chicas, o es que quiero que me gusten, o es que necesito que me quieran. Es diferente cómo te acercas tú a las personas, si es desde donde tú quieres o es porque necesitas este afecto. Si es porque necesitas este afecto, ahí caben todos los riesgos posibles y por haber. Esa persona se va a dejar tratar por necesidad, no por conocimiento. Y esto es importante, crear habilidades para aprender a decir que no, poner límites, ¿vale? Que es lo que se dice. Bueno, y en el tema de la erótica, que quizás sería el tema más grande y en el que menos conocimiento tenemos, yo distinguiría 3 fases, que es la parte de la erótica,
como la parte más desde lo corporal, desde lo sensitivo, la parte de las relaciones y la parte de la amatoria, que tiene que ver con prácticas, ¿no? La parte de la erótica es todo lo que tiene que ver con cómo yo, o sea, cómo mi cuerpo percibe el placer y cómo puedo yo percibir todos mis sentidos, que por eso soy persona y por eso tengo un cuerpo y por eso tengo 5 sentidos, ¿no? Y sería cómo favorecer a que todas las personas nos desarrollemos a nivel sensorial, cómo podamos expresar nuestras emociones y sentimientos a través de los sentidos, ¿no? Favorecer a que la persona no se centre en sus genitales como formas de placer, sino que el placer está en muchas partes del cuerpo y en los 5 sentidos. Hay que tener conciencia de esto para poder darle herramientas a la persona. También prácticas y actitudes de armonía y encuentro con las personas, ¿no? Entre chicos y chicas. Desarrollar la autoestima y el sentimiento de sentirse querido por otras personas. Todo esto tiene que ver con cómo yo me acerco a las personas, qué cosas puedo hacer cuando me acerco a las personas que me producen bienestar, que me producen placer, o cómo puedo percibir con mis 5 sentidos este placer que tenemos todas las personas y que tenemos derecho todas las personas por el hecho de tener un cuerpo y una piel y nuestros nervios, sensibilidades, olores, percepciones, etcétera, ¿vale? Aquí entra el tema de la masturbación, de cómo yo percibo las sensaciones que se generan en mi cuerpo a lo largo de mi desarrollo, y habrá en unas etapas que se desarrollen más y en otras que igual eso se queda más para de vez en cuando, ¿no? O dependiendo de la persona. Aquí tenemos que tener consciencia de que esta persona con sus dificultades va a poder acceder a esta autosatisfacción o no, si vamos a poder ayudarle de alguna forma, si existen recursos para que esta persona pueda acceder o no. Este es un tema para tener en cuenta, porque no estamos hablando, como podéis ver, de coito, estamos hablando de percepciones sensoriales, de desarrollo sensorial y de autosatisfacción y del placer, porque la sexualidad no solamente es reproducción, es placer también, ¿vale? Luego, si estamos hablando de erótica, la erótica tiene que ver que nos vamos, puede ser con nosotros mismos o nos relacionamos con otras personas, y nos relacionamos porque sentimos cosas, y esos sentimientos son sentimientos de amor, de enamoramiento, de lo que nos han contado que pasa cuando te enamoras de una persona, que es una pareja, cuáles son las expectativas, los mitos, todo esto habrá que hablarlo con las personas, por si se siente inferior al resto y piensa que todo esto no lo va a poder realizar, o en el caso de la discapacidad intelectual, por las confusiones que pueda generar esto, las proyecciones de imitación que en muchas ocasiones proyecta la persona por imitar a otros comportamientos, pues sobre el amor, sobre lo que es una pareja sin poner límites, sobre qué se supone que es, qué significa tener una pareja, cuáles son estos espejos sociales, si mi hermana, si mis padres, si si la película, si el porno, si qué, y hago según qué cosas porque eso es lo que se supone que tengo que hacer porque tengo una pareja. Esto no solamente tiene que ser en la discapacidad intelectual, esto lo deberíamos de hablar todas las personas, y también las personas con cualquier otra dificultad física, sensorial, por adaptaciones de circunstancias, etcétera, ¿vale? Las diferencias de comportamientos entre chicos y chicas. Bueno, esto es un tema para hablar en el sentido de que hay concepciones de lo que es un chico y concepciones de lo que es una chica y de cómo se comportan. Esto también habrá que hablarlo en el tema. Y las formas no adecuadas de relación, importantísimo para la población en general, pero también muy especial para personas con dificultades, que puedan otras personas acceder a ellas y de forma totalmente inadecuada, ¿vale? Entonces, cuantas más herramientas le demos a la persona, mejor para poder decir que no, mejor para poder decir que ha ocurrido cualquier cosa, etcétera. Si no hablamos del tema, desde luego no van a saber ni pedir ayuda, ni saber decir que no, ni nada por el estilo. A veces confundimos que no dar información es mejor para que no pasen las cosas, es todo lo contrario. Si no damos información van a pasar las cosas igual, pero no nos vamos a enterar, y cuando nos enteremos ya es tarde, ¿vale? Y por último, la amatoria, que sería, aquí sí que entraría cuando nos relacionamos con personas y cuando vamos a tener una intimidad
cómo va a ser, pues hay personas que necesitan, o sea, que nos tenemos que acercar a las personas para tener intimidad. Hay personas que en sus estrategias o de acercamiento tienen dificultades, o en el arte de la seducción, ya os digo, como pueden ser las personas con Asperger o otras personas donde, por ejemplo, las personas con un nivel cognitivo inferior se acercan sin límites, se acercan porque es por impulsos, ¿no? No tienen estrategias, no saben parar cuando hay que parar, o no saben dejar a la otra persona su espacio. ¿Por qué? Porque nadie les ha contado nada, con lo cual, si no me han contado nada, yo sigo lo que yo percibo. Si yo quiero mucho a esta persona porque me cae bien, porque me trata bien y me acerco a ella, yo no puedo entender por qué esa persona no se quiere acercar a mí si yo la quiero mucho. ¿Vale? Hay que hablar de estas cosas. Luego, cuando ya existen intimidades de relaciones sexuales en las que pueden existir prácticas de coito o otras conductas sexuales, pues habrá que intentar, en la medida de lo posible y según la persona con la que estemos, contar con lo mayor, o sea, la mayor cantidad de información posible, porque nos hubiera gustado a nosotras, creo yo, que nos hubieran contado cómo va a ser nuestra primera relación sexual con más detalle, para habernos evitado muchas circunstancias que nos ha pasado a muchas de nosotras, ¿no? Nuestros primeros coitos dolorosos, o dificultades para ponerse el preservativo, o sin preliminares ni nada, o parece que hay que ir directamente al grano. Muchas cosas que, si nos encontramos además con dificultades añadidas, pueden resultar muy graves para la persona o muy insatisfactorias, creando un rechazo hacia una sexualidad entendida como un sexo de penetración, coito, follar, ¿vale? Entonces, si hablamos de estas cosas y podemos hablar con naturalidad y dar herramientas y pautas de que existen muchas formas de intimar y de incluso practicar el coito, pero llegando antes con un deseo, con una pasión y con una excitación adecuada, será mucho mejor y con seguridad. Es decir, seguiremos aquí hablando de métodos anticonceptivos, de enfermedades de transmisión sexual, de dificultades para llevar a cabo prácticas seguras, y todo eso entrará aquí. Pero como veis, esto es el final de toda la información, y esto me gustaría dejarlo muy claro. No empezamos a hablar por aquí, esto es el final. Si antes no hemos hablado del cuerpo, si antes no hemos hablado de la aceptación y de la sexualidad, no tiene sentido que hablemos de esto. Esto es lo que nos cuentan a nosotros en el colegio y ni siquiera nos lo cuentan. A nosotros hablan por el final, todo lo malo que te puede pasar como te juntes con otra persona, que te vas a contagiar o te vas a quedar embarazada, y cómo ponerse un preservativo. Esto es la escuela que más. El resto de información, como habéis visto, se obvia. El resto de información es mucho más importante que esto. Entonces, esto es innecesario. ¿Por qué? Porque probablemente muchas personas van a realizar esta práctica, y esta práctica conduce unos riesgos, y esta práctica, cuanto más satisfactoria, mejor. Cuanto más insatisfactoria, mucho peor. Entonces, hay que contarlo lo mejor posible y asegurarse de que si esto ocurre en las mejores condiciones. ¿Vale? Bueno, pues como yo he hablado un montón, un poco para resumir y para concluir, y así me podéis preguntar, lo importante es ser conscientes de que cada persona es única, igual que única es su sexualidad. Entonces, lo importante es escuchar a la persona con sus necesidades, entender, ya sea a través de la comunicación o de la percepción, qué es lo que le está ocurriendo a esa persona, qué necesita o qué necesitaría, adelantarnos y ofrecer información sobre los distintos aspectos de la sexualidad que os he contado, para que puedan aprender tanto como sea posible en todas las etapas evolutivas. Cuanto antes empecemos, mejor. Pero si no, tendremos que rectificar todo lo que igual ya está concebido como correcto y no lo es, ¿no? O que confunde. Luego, facilitar oportunidades para relacionarse con iguales en situaciones normalizadas. Esto quiere decir, cuanto más empoderemos a la persona a que se sienta persona y que sea capaz de relacionarse en cualquier entorno, más ayudaremos a esa persona a desarrollar habilidades y a sentirse en el mundo. Y os digo una cosa, hay un montón de personas con discapacidad que, a pesar de tener dificultades muy graves, si se sienten personas, se relacionan sin ninguna dificultad en su sexualidad. Esto es muy, muy, muy importante. Entonces, no es una cuestión de discapacidad, es una cuestión de cómo se percibe la persona.
Luego, para ello también es importante que dentro del abanico enorme que hay de discapacidades, cuanto más autonomía tenga esa persona y cuanto más empoderamiento y mayor decisión tenga, mejor, intentando evitar la sobreprotección. La sobreprotección no favorece a las personas que tenemos cualquier tipo de diversidad, sino que nos hace sentir diferentes al resto. Hay que sobreproteger en la medida de lo normal, y lo normal es lo que hacemos con los demás, no lo que hacemos por el hecho de que tenga una dificultad. Cuidarle o apoyarle no es sobreprotegerle. Hay que preguntarle, hay que dejar que se equivoque, hay que dejar que tenga un poco de autonomía. Luego, hay que ofrecer, y esto no hemos hablado mucho porque no quiero alargarlo y sería más específico, ofrecer tiempos y espacios de intimidad. Si yo no quiero que mi madre me vea tocándome, pues mi hijo tampoco quiere que su madre lo vea tocándose. Si resulta que yo no quiero que mi madre venga o mi padre venga a limpiarme después de haberme masturbado, pues mi hijo o mi hija, a pesar de tener una discapacidad, no quiere tampoco eso, ni quiere que tenga la puerta abierta. Lo que sí que quiero, o sea, lo que sí que necesitaré es que si me estoy haciendo daño, alguien me lo diga o me apoyen para poder aprender, ¿no? Es diferente a tener que estar encima de la persona para invadiendo su intimidad. Hay que dejar momentos de intimidad porque la intimidad es necesaria para cada persona. Luego, como en caso de conductas inadecuadas, no es el no es lo mejor ni lo habitual, ni lo que debería de ser, porque el no genera miedos y los miedos se consideran como algo tabú. Si no explicamos por qué es no lo va a entender. Entonces, las conductas se cambian, las conductas inadecuadas se cambian con información y se cambian por otras que resultan más adecuadas o satisfactorias. Esto es un tema para abordar en según qué tipos de discapacidad, pero eliminar las conductas inadecuadas, lo primero que hay que entender es que la persona no lo hace voluntariamente porque quiera hacerse daño o hacer daño a alguien, sino porque no tiene información. Partiendo de ahí entenderemos mejor por qué existen esas conductas inadecuadas y entonces podremos cambiarlas por otras que resulten más satisfactorias o más adecuadas. Luego, en caso de personas que tengan mucha necesidad de apoyo o que no podamos tener conciencia, o sea, no pueden tener conciencia de relacionarse con otras personas, hay que tener atención y limitar el acceso a su cuerpo a solo a las personas imprescindibles. ¿Por qué digo esto? Porque es un tema que no he sacado, pero el tema de los abusos suele pasar en personas con grandes discapacidades o discapacidades que necesitan de otros apoyos o que tienen algún nivel cognitivo inferior, y es porque no se le da importancia. Por eso la sexualidad es cuerpo, mente y expresión, porque el cuerpo es de cada persona y la intimidad la necesitamos todos. Entonces no me vale que por el hecho de tener una discapacidad intelectual me pueda tocar cualquiera, bañar cualquiera, da igual la edad que tenga. Si yo tengo 40 años y me tiene que seguir duchando mi padre, pues por mucha discapacidad intelectual que tenga, igual no es lo que a mí me gustaría. Pues si hay otra persona para poder hacerlo, mejor. Pongo un ejemplo, pero hay muchos, ¿vale? Luego, potenciar la autoestima para mí es lo más importante, es que deben de sentir que se les acepta y que pueden mostrarse tal cual se sientan, y sobre todo un consejo como persona con discapacidad es que una carta de presentación hacia cuando te relacionas con otras personas es que por ejemplo, yo soy Charo y mira, tengo esta discapacidad, no es que yo me presente siempre así, pero si hay personas que me preguntan, no tengo problema en contar lo que me pasa porque lo tengo aceptado, pero cualquier persona o con Asperger o con discapacidad intelectual que pueda presentarse y decir, mira, yo tengo este problema, pero eso no quiere decir que no pueda relacionarme o que no pueda hacer mil otras cosas. Esto es un empoderamiento de la persona y ayuda también a las otras personas a entender y a tener más calma o a tener más conciencia de lo que le pasa a la persona que tiene enfrente en vez de rechazarla al minuto número 1. Es una cosa que se comprueba que funciona y que es importante. Sobre todo la autoestima es lo más importante para el desarrollo personal y sexual, ¿no? Para todo el desarrollo para cualquier desarrollo de cualquier persona, ¿vale? Luego, posibilitar que expresen su personalidad, es decir, ya os digo, nosotros teníamos un grupo de personas con discapacidad intelectual que entraron diciendo, después de 3 años todo lo contrario, pero eran
que eran personas raras, que nadie les quería porque eran diferentes, porque eran discapacitados, porque eran tontitos. O sea, esta no puede ser la carta de presentación. Tengo que ser Juan y me gustan los coches y me gusta yo qué sé, salir a la montaña los fines de semana. O sea, la carta de presentación tiene que ser otra. Luego, atención especial a la sexualidad en las mujeres. Esto es hago aquí esto es un paréntesis importante. Las mujeres con discapacidad todavía tenemos una doble discriminación por el hecho de ser mujer y por el hecho del estereotipo corporal y de lo que podemos o no podemos dar de placer al sexo contrario, etcétera, etcétera. Y además, en caso de la mujer con discapacidad, la sobreprotección es extrema por muchas familias y por ejemplo, se vulneran muchos derechos en cuanto a la mujer con discapacidad. La mujer con discapacidad tiene derecho a ir al ginecólogo, a hacerse sus revisiones periódicas, a que le expliquen los métodos anticonceptivos y no le pongan la anticoncepción por el hecho solamente de que le ha bajado la regla, porque eso favorece a que no se quede embarazada, pero abusar de ella pueden abusar igualmente. Si va a tener relaciones íntimas, que decida qué anticonceptivo quiere. Si no puede decidirlo, entiendo que la madre puede intentar decidir, pero con información y consentimiento. En el caso de que no vaya a tener relaciones íntimas, no necesita anticoncepción por mucha mujer que sea. Esto ocurre, esto es lo de la esterilización forzosa, y no solamente es que te esterilicen, sino que te dan anticonceptivos de por vida, con lo que eso supone para el cuerpo de una mujer. Hormonas, hormonas, hormonas. Si no vas a tener relaciones íntimas con otras personas, no necesitas hormonarte. Si te hormonan, lo que puedes favorecer, y esto es desconocimiento familiar y desconocimiento de profesionales sanitarios, que yo soy y estoy en ello, intentando concienciar a los sanitarios, es que por eso se producen tantos abusos en mujeres con discapacidad, ¿vale? Porque no se quedan embarazadas, pero pero mejor para los abusadores. Luego, hay que evitar los estereotipos y sobre todo hablar mucho de la diversidad y que todos somos diferentes. Colaborar con las redes de profesionales es muy importante. Si no hay un trabajo conjunto según en qué circunstancias va a ser complejo, y no solamente hablo de la discapacidad intelectual, hablo de cualquier tipo de discapacidad, tanto la sensorial como la física. Por ejemplo, una espina bífida necesita de un apoyo familiar, necesita de un apoyo profesional, necesita de recursos adaptados a sus necesidades, etcétera. Una lesión medular por un accidente de tráfico donde la persona le ha cambiado la vida va a necesitar una terapia de parejas, una terapia para esa persona, un comportamiento familiar diferente, desde una visión de una persona que no es una pobrecita por el hecho de haberse quedado en una silla de ruedas. Todo eso va a marcar a la vida de la persona. Y luego, cómo poder desde nuestro lugar, tanto de profesionales como familias, hacer visible a la sociedad las necesidades reales de las personas con diversidad funcional. Esto me parece importantísimo, y es que una persona con parálisis cerebral, por el hecho de ir en silla de ruedas o tener una dificultad para hablar, no quiere decir que no sea una persona completa y que pueda estudiar una carrera, tener relaciones íntimas, enamorarse, desear, ser deseado o deseada, etcétera. Pero esto a veces la sociedad no lo ve así y bueno, las personas que estamos más relacionadas con personas diversas, pues que somos todos diversos, ¿no? Pero con situaciones específicas más complejas, pues deberíamos de intentar concienciar al resto de que hay muchas personas válidas en todos los lugares, no por el hecho de tener una discapacidad del tipo que sea. Y con esto, que ya veis que yo he hablado muy, muy rápido, son las 8:15 y yo creo que voy a dejar de... Bueno, esperad, os dejo... Para las personas que no me conocéis, bueno, yo he dicho, si se ha incorporado alguien, no sé, Sara, no te escucho. Un par de personas, pero Vale, tienen el nombre del móvil, entonces no sé quiénes bueno, son. pues yo soy médica y sexóloga. De hecho, ahora estoy trabajando como médica en la consellería y un poco con estos temas relacionados con la sexualidad en los centros de salud sexual y reproductiva. Este tema me interesa mucho y vamos a seguir trabajando con esto, pero que sepáis que cualquier consulta me podéis hacer escribiendo un mail a Sexualidad Funcional, bueno, a la dirección que tenéis aquí. En la web está el teléfono, es mi teléfono particular porque hemos tenido que dejar el otro teléfono. Me avisáis con tiempo y si necesitáis cualquier cosa, pues yo encantada de poder ayudaros. Y ahora ya abro turno de palabras. Voy a dejar de compartir esto. Espero que lo hayáis apuntado todas, pero si no, seguro que tenéis la información ya por otros sitios. Así que...
Dime. El link al canal de YouTube está en el chat por si alguien quiere seguirnos y estas charlas después las subiremos. A la web, sí. O al YouTube, sí. Pues se abre turno de preguntas. Si alguien quiere consultar, preguntar algo, lo que sea, pues aquí encantada de contestar. Esto siempre da vergüenza, pero os digo yo que si estamos así, no avanzamos, ¿eh? Seguro que tenéis casos que compartir o situaciones personales que consultar. Todo viene bien al resto de las personas porque cuanto más se habla, más se naturaliza y también más se visibiliza sexualidades según las circunstancias y además seguro que le pasa a la vecina o a la persona que conoces. Así que os invito a hablar o preguntar lo que queráis. Bueno, voy a arrancarme yo. ¿Se me oye? Sí, se te oye, se te oye. Vale. A mí ha habido una cosa que me he visto que me he identificado mucho en el día a día mío laboral, cuando has dicho la importancia de identificarse, ¿no? con tu propio cuerpo. Sí. En el caso de las personas con discapacidad intelectual y más concretamente con las mujeres, como tú comentabas, cuando a ti desde que naces te están diciendo que eres una niña, que eres un ángel y que eres un don, pues difícilmente, si tienes 35 años y te siguen diciendo eso y llevas una mochila de Peppa Pig, difícilmente te vas a identificar con una mujer. Claro. Entonces es un trabajo tan complicado. De 55 familias concienciadas hay 6. Entonces es muy complicado, es súper complicado, ¿eh? Pero por eso es así y es muy frecuente y no hemos hablado de la discapacidad intelectual, que se pueden hacer charlas y charlas infinitas, pero la infantilización es una de las cosas que más marca a la sexualidad, sobre todo en la discapacidad intelectual, y aquí hay que empezar por el principio. Cuerpo y tu cuerpo y el de otras mujeres y el tuyo es tuyo y todas las partes del cuerpo. Es un trabajo que si no hacéis vosotros no van a hacer igual las familias porque no lo han entendido o no tienen los conocimientos. Pero esa persona necesita sentirse, o sea, que sea consciente de que tiene un cuerpo como el de otra mujer o que sea capaz de decir que lo que tiene, con lo que tiene no se siente bien. Y esto a veces no se da la oportunidad. Sí, es así. Tiene 30, como dices tú, tiene 30 años, va con una mochila de Peppa Pig y le han dicho que es una chica. Y encima le han dicho que es una chica o poco femenina o al revés, o muy cursi, o la visten de rosa o la visten de no sé qué. Y a veces ni la propia mujer se siente, o sea, ella se percibe como le han dicho que es, no porque se haya visto o comparado con otras mujeres y haya encontrado la belleza en su propio cuerpo o sepa cómo es su cuerpo o su evolución. Pues que si sus caderas se han ensanchado porque ahora tiene 30 años y antes era muy delgadita o al revés, o si le ha salido vello por las axilas, o si se depila, si no se depila, si el resto de las personas, me refiero a veces, lo que para nosotras nos sirve, para ellas no. ¿Por qué? Lo dejo ahí, ¿por qué no? Claro. Mm. Ya. No, o lo típico de no, mi hija tiene un trastorno madurativo tan grande que mi hija no tiene sexualidad. Irte tú con su hija un día de piscina, estar duchándonos y ponerse a tocarme los pechos. No tiene sexualidad, no quieres ver que la tiene, o sea, pero sí que la tiene. Vamos a darle los apoyos y las herramientas para que la disfrute a su manera, dentro de sus capacidades. Claro, pero es que la familia dice que no tiene sexualidad, y no porque tenga mala fe o no quiera considerar a su hija a veces sexual, sino porque sexualidad para esa familia o para esa persona que dice sexualidad, primero seguro que no dice sexualidad, dice sexo, es que no tiene necesidad de abalanzarse sobre un chico y meterlo en el baño para follar, me refiero, ¿no? Entonces, como no se sabe lo que es la sexualidad y que hay instintos donde las personas necesitan contacto y que sexualidad es contacto, pues entonces no tiene sexualidad, ¿sabes? Es una falta de información de base, ¿sabes? Sí. Pero bueno, a mí me ha parecido súper interesante todo lo que has dicho, Charo, como todas las veces que te he escuchado. Gracias. Y nada, que haces una labor grandiosa. Bueno, muchas gracias. A mí me ha faltado el aterrizar en el caso de una discapacidad grave.
Es decir, una personita de 14 años con una mentalidad de 2 añitos, que tiene sexualidad porque sus hormonas son de 14 años, yo lo tengo clarísimo. Él va como un adolescente de 14 años, para nada lleva una mochila de Pocoyo, que le encanta. Él lleva una mochila de un niño de 14 años y va vestido de un niño de 14 años con zapatillas deportivas de 14 años, lo tengo clarísimo. Pero me ha faltado el aterrizar un poco en casos de estos nenes tan graves, con una discapacidad intelectual tan grave, donde ellos, por supuesto, que se toca, él ya sabe en qué espacio debe tocarse, por supuesto, y que sabe hacerlo, pero eso me ha faltado, llegar a aterrizar, porque es lo que se da también en centros de educación especial, Bueno, nenes es con que discapacidades intelectuales muy graves. claro, te entiendo perfectamente, pero es que eso es un apartado para desarrollar con mucha más atención y muchos más ejemplos y muchas más herramientas. Esto que hay, yo doy formación a centros de educación especial y hago cursos mucho más largos. No se puede hacer en una charla de 1 hora porque si no, no hablaría para el resto de las... Esto es simplemente herramientas básicas porque es que si no sabemos lo básico, que igual tú ya lo conoces, pero hay mucha gente que no podemos atender a estas necesidades. Si tú me dices que que la persona que me estás contando tiene 2 años, tiene 14 años, pero una mentalidad de 2, pero conoce su cuerpo, sabe cómo ha ido cambiando o no lo conoce y no sabe cómo ha ido cambiando, entonces partiríamos por ahí, pero que no he entrado ni en las especificidades de la discapacidad intelectual porque tendría que poner tantos ejemplos. He intentado entrar en algunas ocasiones, como lo has podido comprobar, porque sabía que estabas primero y porque sé que hay más personas que seguro con la discapacidad intelectual genera más inquietud, pero sería otra charla diferente y duraría desde luego muchísimo más porque es algo más específico donde se necesitan más ejemplos y más herramientas y hay más diversidad en cuestiones específicas para poder atender, ¿no? Entonces, cualquier cosa, yo te digo que estoy disponible para que me preguntes o para cualquier otro tipo de formación te podemos avisar, ¿sabes? Pero que es que no me daba para más, ya has visto que he hablado más que rápido porque se trata de algo general y aquí se incluyen profesionales y familias, que es diferente también a hacer algo específico para profesionales o para familias. Bueno, no sé si te he contestado. Sí, sí, lo tengo claro que era así muy general, Sí, pero claro, bueno, claro. bien, que me apaño, es decir, me voy apañando con lo que Claro, tengo. claro. No, ya te digo, cualquier cosa me puedes preguntar a nivel individual, que yo si te puedo ayudar, pues encantada, ¿sabes? No tengo problema. No, vamos descubriendo nuevas cosas, la adolescencia, ya está. Sí, sí, Es difícil, pero bueno, bien. sí. De todas formas, gracias. Yo sé Nada, dónde estás y que claro, tengo claro. acceso a tu correo y todo, sí, que te conozco hace tiempo. Bueno, Gracias. encantada, gracias. Claro, Sí, gracias por ser pionera, por dar visibilidad. Cuando nos encontramos, me diste tu tarjeta y estabas empezando con todo esto. En sí, Cataluña ya habían empezado a luchar, hicieron aquel vídeo, era un cortometraje o hablando y el documental. A mí a diario, si me cuesta conseguir que mis propias compañeras, que son profesionales y estamos en un centro específico, no le abran el inicio de una mandarina a una alumna que puede hacerlo y que tiene que aprender a hacerlo porque no van a estar siempre. O sea, la sobreprotección es incluso las cosas más básicas, incluso con las personas que estamos formadas y que luchamos, porque sabemos que la sociedad y las familias, lógicamente, porque aún queda mucho, lo van a hacer ahí fuera y aún dentro es un caballo de batalla. Entonces, la sexualidad es algo que aún cuesta más y que sí. agradezco cada minuto a la velocidad, casi no me importa, lo he apuntado. De verdad, se me queda corto profundizar. Es más, me hubiera encantado que muchísimas personas sin diversidad funcional te hubieran escuchado porque les hubieras dado una lección de cosas que son tan obvias, pero que están tan distorsionadas en la vida de cada uno. De verdad, o sea, sé que está enfocado hacia la diversidad funcional, pero ¿cuántas personas? Sí, esto sirve para todo el mundo en general, no es... Sí, o sea, de verdad, te voy a esto es algo difundir. que nos deberían o sea, esto es lo que debería ser la educación sexual que se supone Sí, que tenemos que recibir, pero que aún no ha llegado todavía. y que Pero ojalá. exactamente, que queda tanto. Es más, tú conoces a una persona que vive en la residencia Pepe Alba, que me da Sí, 3.000 vueltas, Francis, ¿vale? Él ha vivido 10 vidas. Se lo digo, es mi vecino, claro, digo, tú es que claro, vives 10 vidas por encima de mí. claro. O sea, has tenido todos tus altibajos y te has reinventado. Es increíble, conozco a ella y a su familia y
Y bueno, aunque siempre he estado en todo este universo cerca de mí, me gusta que me sigan abriendo los ojos. Mi profesora de diversidad funcional visual ya nos dijo, yo no voy a poder cambiar a mi madre, me va a decir cieguecita, yo tengo ceguera, pero no tengo nanismo, no tengo hipocondría, es decir, pero pues espero que vosotros al menos quitéis el ITA, les tratéis, no infantilicéis, por favor, o sea que me has hecho como un ratatouille de tantas cosas, Sí. incluida pues eso, educación sexual, que yo recibí, como tú bien has dicho, o sea, en un colegio en el que se basaban exclusivamente, incluso mi madre es matrona y venía de congresos y nos explicaba cosas, pero aún así queda tanto, o sea que no te rindas, sé todo lo que os habéis No, tenido que reinventar, porque os he leído en Facebook todo lo de toda la asociación, lo que se ha paralizado, no pares nunca, claro, por favor. no, bueno, yo no voy a parar porque es mi pasión, pero porque además creo que se pueden hacer todavía muchas cosas para todo el mundo en general, pero también para personas que tenemos alguna dificultad que nos impide, ¿sabes? Que es un derecho fundamental. Hay muchos derechos por los que se luchan para las personas con discapacidad, que es la accesibilidad, el empleo, etcétera, etcétera, pero la sexualidad es que forma parte de tu día a día. O sea, si tú no estás bien con tu cuerpo, si no te quieres, si te ves menos, no vas a salir a la calle, no vas a sentirte persona, no te vas a poder relacionar porque no te enseñan a relacionarte bien, no te vas a tener una carencia de afectividad y de contacto brutal. Eso, ¿qué tipo de persona vive así, ¿no? Entonces, hace falta mucha educación para todas las personas, porque esto de verdad, como tú dices, ojalá, o sea, yo cuando lo descubrí, que tampoco lo sabía, me refiero, para eso me he formado y yo he tenido la suerte de ser una persona bastante libre bueno, y de buscar mis propias herramientas y experimentar también, pero como decía Pilar, bueno, no sé si es Pilar, la madre, Sí, o Marina, no, sí, de Marina. o Marina, que al final es una cosa que no he dicho, pero todas las personas que tenemos algún tipo de dificultad, como Francis, mira, Francis es un chico que no conocéis, pero que tiene parálisis Es muy cerebral guerrero. muy compleja, que habla con un comunicador, no puede hablar, apenas puede mover más que la cabeza y tiene una vida Plena, impresionante. plena. Ha estudiado, ha escrito un libro, Un libro ha de tenido su vida. relaciones íntimas bueno, sigue, Mm, creo, se ha buscado mm. la vida. Todas las personas que tenemos alguna dificultad empoderadas, nos buscamos la vida para tener nuestras relaciones íntimas o nuestra autosatisfacción. O sea, como vosotros podéis comprobar, si yo tengo unos brazos más cortos y 4 dedos, pues yo me masturbo a mi manera, que no es la manera que igual lo hace Sara, porque siempre la pongo de ejemplo, pero es una forma que a mí me sirve y que me hace sentir mujer y que me produce el bienestar de que no tengo por qué pensar que tengo que tener una pareja a mi lado o no soy mujer o no soy como las demás, o etcétera, etcétera. Yo he tenido parejas largas, menos largas, cortas, experiencias breves, de todo lo que te puedas imaginar. Pero no por ello, o sea, si no lo tuviera, sentiría que, me refiero al final, como decía Marina, su hijo, con las circunstancias que tiene su cuerpo que le pide unas cosas, sus necesidades y experimenta con lo que puede. Lo que pasa es que hay veces que, por suerte, igual su hijo sí que sabe y otras circunstancias y otras personas que no tienen la capacidad o los conocimientos para hacerlo bien y se hacen daño. Aquí lo que hay que evitar es que la persona se haga daño o que no se autosatisfaga y entonces le genere una ansiedad que sea más perjudicial, ¿no? Esto en el caso de la autosatisfacción. Pero en el caso de las relaciones íntimas, y esto os lo digo a título personal, yo he tenido personas, compañeros de vida íntimos, que me han dicho que han tenido mucha más satisfacción conmigo que con otras personas, a pesar de, o sea, en muchas prácticas que quizás con unos brazos diferentes o normales, entre comillas lo de normales, pudieran producir. Lo que quiero decir es que cada persona se busca unas herramientas y al final nos buscamos todas las personas la vida, todas, porque como nadie nos ha enseñado nada, nos buscamos la vida. Y nuestra educación sexual se basa en, ahora me encuentro con Pepito o con fulanita, uy, qué cosas hace este, uy, qué cosas hace la otra, uy, pues esto me ha gustado, esto no me ha gustado, ahora me junto con el otro
y si no me junto con nadie más, me quedo con eso e intento ver qué me gusta y al final practico lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestra sexualidad es tan reducida y tan básica y no nos han contado mucho que al final o vamos aprendiendo de las diferentes prácticas que tienes con diferentes personas o con una persona y te vas acoplando a lo que te gusta, a lo que no te gusta, ¿no? Pero al final todas las personas nos autodescubrimos y nos... pero eso no quiere decir que tengamos una sexualidad rica o una sexualidad satisfactoria, porque hay mucha frustración en los hombres de mi pene no se levanta y ya no soy sexual o tengo que tener o tengo que ser un determinado tipo de hombre, y en las mujeres un determinado tipo de mujer. Entonces esto genera una frustración que de verdad que influye en nuestra vida diaria y de cómo nosotros nos enfrentamos a las otras cosas que tenemos en la vida. Entonces para mí es un campo muy importante. Por eso no voy a dejarlo. Creo que Pues en cuanto te conocí, vi la película Las Sesiones y ya empecé a mente con este mundo. Y sí que estate contenta porque de la formación que diste el curso pasado ya tenemos un taller de sexualidad todos los martes por la tarde en el centro específico donde trabajo y no se excluye, es decir, que todo alumnado tenga la diversidad funcional que tenga en el grado que sea, se busca desde que te escucharon la manera, la forma de lo que dices, comunicar, compartir y que no tenga esa frustración por muy difícil que sea. Así que te lo agradezco. Bueno, a ti por la confianza y por estar aquí, por dar tu testimonio y bueno, porque lo estés poniendo en práctica, que eso para mí es lo más importante. Al final, yo no lo hago por mí, lo hago porque las personas se puedan desarrollar mejor y para mí es importante, que creo que eso nos hace mejor a todas las personas y que se evitarían muchos males de la sociedad actual, ¿eh? También os digo, desigualdad, violencia, abusos, un montón de cosas. ¿Alguien más que quiera decir algo? Si no, a mí me sabe mal porque yo sé que estamos todo el día trabajando o que ya estamos acostumbrándonos a tener charlas de estas online y a veces alargarlo mucho se hace pesado, así que yo no quiero alargaros ni tampoco que perdáis el tiempo. Si alguien quiere comentar algo, que lo diga, y si no, lo dejamos aquí y ya si por privado o a través de la web, Facebook, las redes sociales, siempre estamos disponibles para lo que queráis. El local sí que es verdad que lo hemos cerrado, pero la asociación sigue en marcha y seguiremos haciendo cosas, igual no tantas como antes, que era una barbaridad, pero sí que seguiremos y cuando pase todo esto, pues ya veremos cómo lo solucionamos. No sé, pues un placer. Yo no sé si alguien quiere decir algo. Un placer de verdad estar con vosotras y contigo, Santi, que estás por ahí. Y nada, cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Gracias, Sara, por acompañarme y hacerme de ayuda. Y nada, que tengáis buenas fiestas, ya que se acerca el fin de año, que acabéis muy bien este año y que empecéis mejor todavía. Así que nada, Igualmente, un besote a todas. Nos vemos pronto. adiós. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes.